Buenos días. Como saben, no soy un habitual del foro, pero me alegro de tener la ocasión de participar en esta presentación de José Montilla. Saben que cada día me pasan cosas más raras. Acabo de estar 4 días en Cataluña, de jueves a domingo. Me han atribuido tantas cosas que no deja de sorprenderme, sin embargo, que me atribuyan el don de la ubicuidad. Y parte de la prensa que seguimos considerando seria, a pesar de todo, me sitúa a la vez en Ciudad de México, en Distrito Federal, participando en la boda del hijo de Carlos Slim. No lo he conseguido todavía, lo intento ese esfuerzo de ubicuidad, pero no lo he conseguido todavía. Así que he pasado 4 días en Cataluña, buen motivo para decirte, presidente Montilla, que he observado la realidad en parte y la venía siguiendo de la que no se habla. Realidad que a mí me interesa más que aquella de la que se habla. Cataluña ha pasado, en parte el conjunto de España también, ha pasado por 2 procesos importantísimos de reconversión. Uno me tocó vivirlo y protagonizarlo, allá por los años 80, después de un retraso y una obsolescencia del aparato productivo de todo nuestro país muy serio, desde el 75 hasta el 85, que estuvimos perdiendo empleo y estuvimos perdiendo tejido industrial en un enorme esfuerzo de reconversión que todos recordarán que empezó en el 83. Cataluña, especialmente industrializada o desarrollada, sufrió ese proceso y consiguió superarlo y consiguió seguir siendo protagonista en la generación de riqueza en el conjunto del país. Y ahora sufre otra vez ese proceso. Lo podríamos ligar más al proceso de deslocalización, de inversiones, etcétera, y a la necesidad de renovar de nuevo la actividad productiva. Algunos lo llaman nueva economía, otros lo llaman sociedad del conocimiento. Y ya superó con éxito aquel proceso de hace 26, 27, 28 años. Y lo que ocurre por debajo de la sociedad catalana es que empieza a superarlo, con un poco de ventaja relativa respecto del resto de España. Pero de eso no se habla. Así que he estado, entre otras cosas, viendo algunas iniciativas emprendedoras que a mí particularmente me llaman mucho la atención porque hace muchos años que hablo de ellas. Presidente Montilla, de tu manera de ser, de tu personalidad, es de agradecer que te gusten las cosas reales, que hagas la política de las cosas y que no contribuyas al griterío que domina la política, que hables con la serenidad, incluso con la austeridad en el uso de la palabra, que te identifica. Creo que esa es la gran contribución que necesitamos, empezar a hablar de nuestros problemas reales, de nuestros desafíos, que no son pocos, son muchos e importantes, y que resumiría en una sola frase que hemos compartido presentando el informe sobre el futuro de Europa que me encargaron en este foro que tiene una especial dedicación a Europa, y paradójicamente o curiosamente también presentando y comparando el informe sobre el futuro de Europa que en Cataluña se produjo por encargo de la Generalitat a un grupo muy transversal de responsables políticos, económicos e intelectuales que coincidían en el tiempo y que tuvimos la oportunidad de presentarlos, si recuerdo bien, el viernes por la mañana. Bien, hay mucho material ahí, no me toca a mí hablar hoy, pero solo quería dar esas 2 notas para que nos vayamos situando en una realidad distorsionada por un ruido incomprensible que ayuda poco a enfocar nuestros problemas. Nota número 1, en Cataluña están pasando cosas bien interesantes frente a la crisis, en la que yo, que he sido bastante crítico y algunas veces me han llamado pesimista, yo creo que estamos tocando el fondo de la crisis y creo que los elementos de flexibilidad que tiene nuestra economía van a ser mayores y sorprendentemente mejores que los de otros países. Por tanto, tengo esperanza. Pero lo que he visto en Cataluña me anima. Me desanima que no se hable
de esas cosas que se pueden ver si se observan, pero que si se tiene una ceguera voluntaria no se van a ver. Y la segunda cosa que destaco es la preocupación, que es muy típicamente catalana, sí que es un elemento de identidad, por el futuro de Europa y por la inserción en ese futuro europeo. Así que, presidente Montilla, yo no sé ni siquiera lo que se hace en estas presentaciones, solo te puedo decir que me alegro de estar contigo, que me alegro de estar aquí, que he recibido algunas críticas, no podía ser de otra manera, presentando el futuro de Europa en Barcelona, diciendo que tal, que es un signo de no sé cuánto, típica situación preelectoral que quiero despejar de una vez. Cada vez que me llames, allí estaré. Gracias. Muy buenos días, autoridades, señoras y señores. Muchas gracias, Felipe, por tu presentación, por tus palabras y gracias, como no, a este foro por permitirme dirigirme a todos ustedes en un momento importante para Cataluña y creo que para España. Miren, cuando hace 4 años asumí el cargo de presidente de la Generalitat de Cataluña, entendí que una de mis obligaciones ineludibles era reconstruir viejos puentes y construir otros nuevos. De alguna manera, el identificar el interés común de imaginar un futuro compartido, aportando elementos de reflexión y propuestas a los grandes retos que tiene planteados la España de hoy. Tenía esta convicción consciente del deterioro de la relación entre Cataluña y España que se había producido durante el proceso de tramitación y aprobación del nuevo Estatuto de Cataluña. Un deterioro en buena medida provocado desde un sector de la política española y, desgraciadamente, desde algunos medios de comunicación que insinuaban intenciones ocultas tras el democrático proceso que se estuvo desarrollando en el Parlamento de Cataluña. También hubo, hay que reconocerlo sin reparos, torpezas cometidas desde la propia Cataluña. Para convencer a sus bases, determinadas fuerzas catalanas, y no me estoy refiriendo solo a los independentistas, pusieron en boca del Estatuto cambios institucionales que nunca estuvieron sustentados por el papel. Y la derecha española vio en aquellos excesos verbales la ocasión de oro para, multiplicándolos hasta el infinito, convencer a una gran parte de la opinión pública de que España se iba a romper de un momento a otro. El Partido Popular usó toda su artillería para azuzar el anticatalanismo y crispar el ambiente político y social hasta casi el límite. Seguro que ustedes lo recuerdan. Bien, a lo largo de estos años, de estos 4 años, creo haber mantenido en mis intervenciones una posición coherente y constructiva ante un problema institucional y político que, desgraciadamente, se ha ido agrandando y agravando ante los ojos de todos nosotros. Me refiero, obviamente, a la penosa travesía del Estatuto de Cataluña por los vericuetos del Tribunal Constitucional y sus circunstancias, la del Tribunal y la del Estatuto. Advertí en reiteradas ocasiones del impacto negativo que podría producir en la sociedad catalana una sentencia restrictiva del Tribunal Constitucional en situación, como ustedes saben, institucionalmente precaria y políticamente dudosa. Su clamorosa falta de renovación y las continuas informaciones y filtraciones de cariz político y partidario que emanaban de las paredes del alto tribunal tenían en jaque su credibilidad y seguirán teniéndola, de hecho, hasta que se lleve a cabo su renovación. Quise llamar la atención sobre el conflicto de legitimidades que se avecinaba, sobre las consecuencias políticas y sobre el riesgo de desafección que estaba aflorando en la sociedad catalana ante la falta de respeto hacia nuestra singularidad y nuestra voluntad de autogobierno. Una desafección que la sentencia solo podía aumentar. Manifesté una y otra vez mi firme voluntad de evitar que los separadores de aquí y los separatistas de allá impusieran visiones extremas y deformadas de la realidad y comprometieran gravemente las posibilidades de diálogo y de pacto político. Mi propósito era, y es, y será,
trabajar para ampliar el terreno compartido entre los que no somos ni separadores ni separatistas y que ocupamos un espacio que creo mayoritario tanto en la sociedad catalana como en la española en su conjunto. Para reconstruir los puentes de diálogo, para restablecer la confianza mutua, para imponerse a los partidarios del ruido y de la furia, propongo un discurso y un proyecto constructivo, sereno, sensato y a la vez exigente. Un discurso que en estos momentos en Cataluña defendemos los socialistas catalanes, cuya candidatura voy a encabezar, así como un número considerable de ciudadanos, a mi entender la mayoría, que no quieren que las relaciones entre Cataluña y el resto de España sigan basándose en el conflicto permanente, en el recelo y en el resentimiento. Este espíritu es el que reflejo, creo yo, también el documento del Círculo de Economía hecho público la semana pasada. Su reflexión coincide en gran medida con mis reiteradas advertencias sobre la deriva de España y sobre las consecuencias que podría tener la persistencia de un difícil acomodo de Cataluña en ella. Celebro y suscribo la declaración del Círculo que, una vez más, se expresa en unos términos constructivos similares a los que en tantas ocasiones utilizó su principal impulsor, Jaume Vicens Vives, un gran defensor de los puentes de diálogo construidos desde el respeto y el reconocimiento mutuo. Aunque de forma algo sorprendente, por el momento, la reflexión del Círculo afirma lo que es necesario hoy los próximos años, concentrarse en la lucha contra la crisis y reforzar el pacto constitucional entre Cataluña y España. El líder de Convergència i Unió ha dicho ahora que le parecía bien la música y la letra del documento del Círculo de Economía, aunque días atrás también le pareció bien que su número 2, Felip Puig, dijera que la alternativa a escoger estaba entre independencia o decadencia. Parece que su excitación preelectoral le empuja a querer estar, podríamos decir, en misa y repicando. En fin. Miren, los socialistas catalanes hemos asumido históricamente esta vocación de puente, de instrumento de entendimiento y de concordia entre una Cataluña que gobernamos y aspiramos a seguir gobernando y una España con la que queremos compartir gobernabilidad, proyecto plural y política social. No es otra cosa nuestra profunda convicción catalanista y federalista que pretende conjugar unión y libertad. Pero para tender puentes, las dos orillas deben estar dispuestas a sustentar, a edificar uno de sus pilares, ¿no? Y este empeño es visto como inútil por una parte desencantada y desesperanzada de la política y de la sociedad catalana que ha llegado a la convicción de que ya no merece la pena el esfuerzo del diálogo y el entendimiento. Y simétricamente es recibido con hostilidad o con cansancio y pasividad por una parte de la política española y con indiferencia por la mayoría en el convencimiento de que se trata de un planteamiento que solo interesa o solo puede interesar a los catalanes. Y, sin embargo, el problema institucional que plantea la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto solamente se resuelve con voluntad y con un intenso esfuerzo por ambas partes. Voluntad de mantener el acuerdo logrado mediante el pacto entre una representación de los parlamentos catalán y español, que elaboraron el texto, tal y como prevé nuestro ordenamiento jurídico, y el esfuerzo intenso de reconocimiento, de expresiones, de respeto mutuo y de diálogo para afrontar los temas pendientes. En Cataluña, insisto, dicha voluntad es la que encarnamos los socialistas, que no compartimos ni las legítimas aspiraciones independentistas ni la reivindicación del concierto económico por parte de Convergència i Unió. En el trasfondo de la situación provocada por la sentencia del Estatuto pervive un problema secular de entendimiento o encaje de Cataluña en España. Y la sentencia quizás ha puesto en evidencia también que la política, o parte de la política por lo menos, se ha movido con mayor agilidad, podríamos decir, que una parte de las instituciones del Estado para hallar una solución aceptable. En todo caso, pienso seguir firme tanto en la afirmación de nuestra voluntad de resolverlo como en mi combate y denuncia de las falsas promesas y piruetas de sí pero no, basadas en el cálculo del chantaje para sumar una u otra mayoría en el Parlamento. No es eso lo que necesita Cataluña ni lo que creo que quiere España. Y de igual modo, la persistencia ciega en negar la realidad nacional de Cataluña no es lo que necesita España ni lo que está tampoco dispuesta a admitir la sociedad catalana. Lo dejo aquí de momento porque hoy quisiera centrar más mi intervención en las aspiraciones y problemas más inmediatos y más acuciantes de Cataluña y España. El problema de la relación entre Cataluña y España es un problema secular y el
problema de la crisis económica es un problema inmediato, más de coyuntura, más de la coyuntura de estos últimos años. El primero seguirá ahí, no lo orillamos, pero su gestión requiere tiempo y sosiego. El segundo nos exige actuar con toda nuestra inteligencia y con todas nuestras fuerzas. Mira, las elecciones al Parlamento de Cataluña, convocadas para el próximo 28 de noviembre, se dirimen en torno a estos dos grandes problemas. Creo haber dejado clara mi posición de fondo sobre el primero y mucho me temo que la falta de claridad y, si me permiten, también de responsabilidad sobre cuál es su propuesta de futuro para el autogobierno de Cataluña sea la que distinga el planteamiento de mi más directo rival. Como muchos de ustedes pudieron comprobar hace unos días, si no me equivoco, me parece que en este mismo foro, para el candidato de Convergencia y Unió el diálogo ha desaparecido para dar paso a la pura negociación, cuando no la perspectiva o velada amenaza de futuros chantajes. Como dice Josep Ramoneda, el diálogo exige pleno reconocimiento del otro, que es lo que propongo para la relación de Cataluña y España, mientras que la negociación precisa simplemente el reconocimiento de una realidad. El resultado del diálogo permite la aportación solidaria, el de la negociación remite a una cuenta de resultados. Pero atención, diálogo no significa ni claudicación, ni postergación, ni renuncia a realidades o intereses. Se equivocan quienes consideren que nuestra oferta de diálogo es menos exigente, todo lo contrario. Queremos el diálogo porque estamos convencidos que es posible un acuerdo ganar-ganar, mutuo, que fortalezca a Cataluña y España. Artur Mas está diciendo en Cataluña que ha empezado el adiós a España, que vamos a una separación segura e inevitable de la que ya solamente cabría negociar plazos y cantidades. Nada de diálogo, nada de reconocimiento mutuo, puro interés entre extraños que se sientan a negociar. Liquidemos y adiós. A la vista de ello reclamo ante todo claridad y responsabilidad por parte de unos y de otros. Claridad y responsabilidad que son necesarias también para acertar en la superación de la crisis, para hacer explícitos y comprensibles y para asumir los duros sacrificios que nos impone la disciplina fiscal necesaria para recuperar la confianza en nuestra economía, para impulsar las reformas estructurales imprescindibles para asegurar nuestro futuro económico y social, para trazar un horizonte atrayente que podamos compartir todos los pueblos de España. Creo poder exigir esta claridad y esta responsabilidad sobre la base también del trabajo que hemos realizado a lo largo de estos 4 años en esta legislatura que está a punto de acabar, especialmente durante los casi 3 años de crisis. Soy consciente de lo difícil que resulta luchar contra los estereotipos mediáticos, capaces de sentenciar con una imagen o un concepto 1000 veces repetido el trabajo tenaz y la obra realizada por un gobierno, su administración y miles de servidores públicos. De alguna manera son las servidumbres de los tiempos que vivimos. No me lamento de ellos, pura y simplemente lo describo, ¿no? Y me siento legitimado e incluso obligado a explicar más allá de los tópicos la obra de gobierno llevada a cabo. Creo conveniente, además, rebatir la versión de quienes maliciosamente quieren desprestigiar o disminuir el autogobierno con la cantinela que atribuye a los que tenemos la responsabilidad de los gobiernos autónomos la frivolidad y el olvido de los problemas reales y cotidianos de los ciudadanos, porque eso no es verdad. Cuando lo que legitima de verdad al autogobierno es precisamente su ejercicio responsable a través de las políticas y de los servicios públicos que atienden las necesidades básicas de los ciudadanos, la educación, la sanidad, la asistencia, los servicios sociales, la seguridad. Precisamente por eso me ha sorprendido que una respetadísima autoridad económica como el gobernador del Banco de España se haya referido tan críticamente a las comunidades autónomas, ¿no?, como una especie, como si fueran un fastidio para todos, ¿no? Y me apresuro a decir que me une con Miguel Ángel Fernández Ordóñez una relación que especialmente fue intensa durante mi etapa de ministro, una relación que por mi parte se basa en una gran admiración profesional y un profundo respeto personal, ¿no? Por eso me atrevo a suponer que lo que el gobernador quiso decir es que todas las administraciones deberían y deberán apretarse el cinturón para reducir el déficit público.
No lo dijo, pero si es lo que quería decir, yo estoy absolutamente de acuerdo. Más aún, si quería decir que el riesgo de que la Administración central afloje el cinturón es menor que el riesgo de que lo hagan otras administraciones, porque aquella está bajo la estrecha vigilancia de los mercados y los organismos internacionales, también podría estar de acuerdo con él, aunque no sé si es, bien no es cierto, no sé si es lo que dijo o lo que dicen que dijo, ¿no? En cambio, si lo que quería decir es que las administraciones territoriales actúan en general de modo irresponsable, que son derrochadoras, entonces no estoy ni puedo estar de acuerdo con él, de ningún modo. A lo mejor tenía en mente alguna comunidad concreta, ¿no? Pero entonces debería haber sido más explícito y atreverse a señalarla directamente, actuando con el rigor y la prudencia que además le caracteriza, lo he de decir. Y estoy seguro que lo que no quería era apuntarse a la moda de culpar de todos los males de España al modelo político descentralizado que nuestra Constitución lleva impreso en su ADN. De eso estoy absolutamente convencido. En cualquier caso, creo que antes de según qué comentarios habría que analizar con rigor qué tipo de competencias se ejercen las comunidades autónomas y a quién corresponde la corresponsabilidad de su financiación, cómo se actualizan los costes y los cálculos de los mismos. Porque las comunidades autónomas son responsables de gestionar los principales servicios de nuestro estado del bienestar, exceptuando las pensiones y el seguro de desempleo. Unos servicios especialmente tensionados por la última oleada migratoria llegada a lo largo de esta década a nuestro país, también por la crisis, obviamente, y de cuyo correcto funcionamiento depende, en buena medida, el mantenimiento de la cohesión y de la paz social. Hay varias maneras de reducir el déficit público y lo que es importante es, antes de buscar culpables, elegir las formas más adecuadas de reducción, procurando dejar a un lado los prejuicios que puedan parecer interesados. Bien hecha esta puntualización, retomo el hilo de mi intervención, ¿no? Les decía que creo un deber democrático explicar la obra de gobierno llevada a cabo en estos 4 años. Lo haré brevemente aquí, refiriéndome a cómo hemos intentado avanzar hacia una economía de más valor añadido, cómo hemos intentado fortalecer el estado del bienestar y cómo hemos intentado ordenar y equilibrar el territorio. Pero ante todo quiero afirmar que la sociedad catalana, que ha padecido y padece la crisis como todos nuestros vecinos, ha sido sometida además a un choque poblacional de enorme magnitud y no hubiera mantenido el grado de cohesión social y de calidad de los servicios públicos de que dispone sin la acción tenaz y decidida del Gobierno. Ni se hubieran evitado conflictos sociales como los que se producen en otros países de nuestro entorno. Dicho entre paréntesis, como es obvio, aunque no todo el mundo a veces parece recordar, no todas las comunidades autónomas han vivido el mismo choque poblacional los últimos 10 o 15 años. Por poner solo unos ejemplos, entre el 2000 y el año 2009, Andalucía creció en números redondos 1 millón de habitantes. Cataluña, algo más de 1,3 millones. Aragón, 140.000. Castilla y León, 75.000. Y Asturias, 1.000 habitantes. Decía que nuestra obra de gobierno es una obra programada y ejecutada teniendo en cuenta al conjunto de la sociedad catalana, con independencia de consideraciones sesgadas o partidarias. ¿Cómo hemos avanzado hacia una economía de alto valor añadido? Pues dando continuidad al acuerdo estratégico para la internacionalización, la calidad de la ocupación y la competitividad de la economía catalana, que recoge las orientaciones estratégicas debatidas y concertadas con los agentes económicos y sociales a lo largo de todo este periodo. Ha sido convirtiendo la investigación, el desarrollo y la innovación en una prioridad, blindada política y socialmente, con un pacto nacional para la investigación y la innovación. Hoy Cataluña cuenta ya con más de 50.000 investigadores, un 40% más que en el año 2003. Además, ha aumentado de modo extraordinario el número de centros de excelencia en los campos de la investigación biomédica, agroalimentaria, supercomputación, física, automoción y otros. Ha sido instalando en la sociedad catalana la convicción de que la educación es la clave del progreso. Hemos llevado a cabo una reforma de gran calado cuyo punto de partida es una ley de educación que dota a los centros docentes de la capacidad de acción y autonomía que les permita mejorar la calidad y los resultados educativos. Esta es una ley aprobada con el voto de Convergencia i Unió, la primera ley de educación de Cataluña en 30 años. Y ha sido mi gobierno quien la ha propuesto e impulsado.
Y finalmente se han planificado y construido las infraestructuras necesarias, algunas de ellas muy importantes, a cargo de la Administración central, para conseguir que Cataluña llegue a ser la puerta logística del sur de Europa, con la apuesta estratégica del corredor ferroviario del Mediterráneo. Padecíamos y padecemos un atraso histórico en infraestructuras que se ha empezado a revertir gracias al acuerdo entre el Gobierno central y la Generalitat para la aplicación de la disposición adicional tercera del Estatuto. Investigación, innovación, fomento de la emprendeduría, educación, infraestructuras, ejemplos de nuestra orientación estratégica, ¿no?, que trascienden el marco de una legislatura y que deben constituirse en objetivos permanentes de la sociedad catalana. Pero como estamos entrando en un periodo electoral, estoy obligado también a decirles qué propongo a los catalanes para continuar con este esfuerzo hacia una economía de más valor añadido. Propongo un apoyo decidido a los sectores industriales más característicos de la economía catalana, para que sigan ejerciendo su papel motor también del conjunto de la economía española. Por poner un ejemplo, conseguir que Barcelona sea la primera gran ciudad de Europa plenamente adaptada al coche eléctrico. Propongo impulsar los sectores económicos incipientes y de alto potencial en la creación de puestos de trabajo, con programas de ayuda específicos para empresas en los ámbitos de la cultura y del audiovisual, de la agroindustria, de las nuevas energías, de las tecnologías de la información y la comunicación, con un especial apoyo a los emprendedores jóvenes, a esa realidad emergente de la que hablaba Felipe González y que es una realidad en estos momentos ya en nuestro país, aunque se hable poco de ella. Propongo la promoción de la eficiencia energética con un programa de renovación de toda la cadena de la energía desde la producción al consumo. Propongo la configuración de un sistema de educación superior del máximo nivel, fijando objetivos de excelencia e instrumentos comunes a todas las universidades catalanas. Propongo la profundización de mecanismos de colaboración y cogestión público-privados, con tanta raigambre, algunos de ellos en Cataluña. Propongo la reforma de una administración pública con una estructura y unos procedimientos aún demasiado complejos y costosos. Aunque, como todos ustedes saben, Cataluña es la comunidad autónoma con un porcentaje menor de funcionarios por cada 100 habitantes. Bien, les decía que también hemos actuado para fortalecer una sociedad del bienestar que garantice los derechos sociales de la ciudadanía. Para garantizar el derecho a la educación hemos invertido como nunca en educación pública, absorbiendo un fuerte crecimiento del alumnado, con un alto porcentaje proveniente de la inmigración. 250.000 alumnos más desde el año 2000 al año 2010, 140.000 de nacionalidad no española, es decir, de un 2% de alumnos no españoles en el año 2000 a prácticamente un 14% en la actualidad. Para ello hemos construido muchos centros y hemos contratado una media de 5 nuevos profesores cada día a lo largo de la legislatura. Para avanzar en la conciliación de la vida laboral y familiar hemos creado decenas de miles de plazas de escuelas infantiles. Si queremos, entre otras cosas, no es la única razón, que la mujer se pueda realmente incorporar al mercado de trabajo. Para garantizar el derecho a la salud hemos conseguido que el 97% de la población tenga un centro de salud a menos de 10 minutos. Para ello hemos construido un centro de salud cada 2 semanas y contratado 2 médicos diarios de media. Para garantizar el derecho a los servicios sociales hemos aprobado una ley pionera de servicios sociales y desarrollado y aplicado la ley de la dependencia. Y asimismo hemos complementado las rentas de las personas mayores más vulnerables económicamente. Para garantizar el derecho a la seguridad hemos completado con éxito el despliegue de la Policía Autonómica en todo el territorio. Y para garantizar la cohesión social en los barrios hemos aplicado sistemáticamente la innovadora Ley de Barrios, una herramienta de intervención urbana y social que ha permitido hasta hoy reformas en profundidad en más de 100 barrios y municipios de Cataluña que padecían un alto grado de deterioro urbanístico y, en algunos casos, social. En definitiva, hemos hecho de la acción pública la garantía efectiva de los derechos de las personas, incidiendo positivamente en la mejora de sus oportunidades vitales y profesionales y en el fortalecimiento de la cohesión también social y territorial. ¿Y cuál es, de alguna manera, mi ambición para proseguir este impulso social los próximos años?
Primero, conseguir evitar que se perpetúe la insostenible tasa de paro juvenil, evitar a toda costa la exclusión social de unos jóvenes sin formación y sin trabajo, por lo cual presentaremos propuestas desarrolladas y concretas. Segundo, el mantener unos servicios públicos de calidad, para lo que será preciso avanzar hacia el uso eficiente de los recursos disponibles. Tercero, una vez frenado el proceso de llegada masiva de inmigrantes, debemos pasar de las políticas de acogida a reforzar las políticas de integración, sobre la base del respeto a los derechos y la exigencia en el cumplimiento de los deberes a todos los ciudadanos. Los ciudadanos de Cataluña tienen mi compromiso de mantener el esfuerzo humano y económico en políticas sociales llevados a cabo estos años. Tanto si hablamos de ayudas para familias castigadas por la crisis o con hijos en edad escolar, como si se trata de la atención a las personas con dependencia, especialmente a las mayores. Tanto si se trata de política sanitaria como de seguridad en los barrios y ciudades de toda Cataluña. Si se trata de poner el acento en políticas que combatan e impidan la exclusión social y respalden el objetivo irrenunciable de preservar y fomentar la cohesión y la convivencia. Finalmente, les decía que hemos trabajado a fondo también en un tercer gran vector, que es vertebrar y equilibrar el conjunto de Cataluña, dotando a todo el conjunto de Cataluña de los instrumentos para planificar su crecimiento ordenado y equilibrado. Por primera vez, después ya de más de 30 años de democracia, todos los municipios de Cataluña tienen planeamiento urbanístico. Todos. Realizando junto con la Administración central la mayor inversión que se haya ejecutado en Cataluña en los últimos 30 años. El puerto de Barcelona, la ampliación, el aeropuerto del Prat, la ampliación de la Feria de Barcelona, la prolongación del AVE. Realizando inversiones de gran importancia científica y tecnológica, como el sincrotrón ALBA, el Centro de Supercomputación, la Bioregión, la biotecnología o los proyectos de investigación biomédica vinculados a universidades y hospitales de Barcelona y de toda Cataluña, el último de ellos, AUCIBEC, inaugurado justo hace una semana, con una elevada financiación privada, en este caso además. O mejorando la movilidad con actuaciones intensivas en la red metropolitana de transporte público de Barcelona. He tenido el privilegio de poner en marcha una nueva estación de metro de media cada 3 meses. Algunos de ustedes esto lo conocen bien y es un hecho sin precedentes y una de las asignaturas pendientes que tenía la gran conurbación de Barcelona. Y ejecutando inversiones para resolver definitivamente la amenaza, por ejemplo, de escasez de agua en periodos de sequía, como el que sufrimos hace 3 años. Si ahora padecemos otra etapa de sequía, desde luego lo que no padeceremos será la situación a la que nos vimos abocados en aquel momento. Bien, todo ello ha supuesto un esfuerzo que me propongo proseguir, adaptando su ritmo, obviamente, y su intensidad a las circunstancias económicas, a los recursos disponibles, pero sin perder en ningún momento su sentido estratégico. A este respecto, solo quiero dejar apuntada una apuesta de futuro que considero también insoslayable, que es el corredor ferroviario mediterráneo, uno de los cordones umbilicales del futuro económico peninsular y creo que continental. Sé que esta es una batalla ganada ya en el terreno de lo conceptual y lo político, que el mapa está fijado y que ahora lo que se debe es traducirse en proyectos, los presupuestos y las obras. En aquel sentido, pues seguramente hemos perdido tiempo y se trata de una gran apuesta estratégica, no solamente para Cataluña, sino para todo el Mediterráneo peninsular. Bien, señoras y señores, les decía que considero trascendentes en su conjunto las actuaciones llevadas a cabo estos 4 años, que constituyen una notable obra de gobierno que dentro de unas semanas corresponderá evaluar a los ciudadanos. Pero creo que lo que se ha hecho es trascendente también en otro sentido. Lo es en la medida que son actuaciones que de uno u otro modo inciden en el conjunto de la economía, de la sociedad y de la política española. Quiero subrayar con ello que el Gobierno de Cataluña y las instituciones de la Generalitat en general, sus opciones, sus decisiones, su gestión, son un actor relevante en el marco político español. O dicho de otro modo y con claridad, desde la transición política, la Generalitat de Cataluña es una de las principales instituciones del Estado español. Mejor dicho, en algunos casos, desde antes de la transición, dicho sea en reconocimiento precisamente a Adolfo Suárez y al presidente Tarradellas. La España de hoy no se entiende sin Cataluña, porque se ha vertebrado tal y como es en gran medida por el
modelo propugnado y desarrollado por y desde Cataluña. Así fue en los años 80 y así lo es ahora. La Generalitat es la principal e irrenunciable institución de Estado para Cataluña, pero es una también de las más relevantes de España. Y cuando desde algunas opciones políticas se propugna que mejor le iría a Cataluña con un Estado propio, yo debo responder que ya lo tenemos, que ya tenemos un Estado, pero que debe ser capaz de acoger todas nuestras aspiraciones, necesidades y voluntades. Es posible y es urgente un nuevo enfoque que evite la maniquea y reduccionista visión del Estado como igual a Administración central, o lo que es peor todavía, Estado como política nacional, la de una sola nación, que no incluye a las otras o las ignora en su desarrollo y su formulación. Y si 35 años después de haber iniciado el actual periodo democrático no compartimos este principio, y me temo que a muchos les choca, ¿no?, que los planteen estos términos, si seguimos hablando en términos de fastidio, entonces es que la semilla de la incomprensión mutua y el desencuentro está más arraigada de lo que muchos creen. La Generalitat es un actor relevante en el marco político español, que piensa esencialmente en el desarrollo de Cataluña, pero no al margen del desarrollo de España. Así es, por ejemplo, cuando desde Cataluña se negocia y se acuerda un sistema de financiación que redefine los criterios y los contenidos de las relaciones entre la Administración central y las comunidades autónomas, o cuando la Generalitat adopta unos criterios para gestionar sus sistemas sanitarios susceptibles de ser adoptados por otras comunidades o de influir en la racionalización del gasto sanitario global. O lo es cuando afronta con decisión el impacto de la nueva oleada migratoria con una potente política de acogida, o cuando propone una visión en red contrapuesta a la visión radial de las grandes infraestructuras peninsulares, por ejemplo, con el ya citado corredor ferroviario mediterráneo. O lo es cuando propone la descentralización de algunas instituciones y entidades estatales, o cuando contribuye a la presidencia española de la Unión Europea con una aportación propia y singular. Podría seguir poniendo ejemplos, pero creo que mi mensaje queda suficientemente claro, ¿no? Y en ese sentido voy ahora sí acabando. Miren, hay una Cataluña, a mi entender, mayoritaria que quiere y cree compatible su autoafirmación y el autogobierno por un lado y su participación y contribución al proyecto común por otra. Y más allá, al proyecto también de una Europa unida. Una gran mayoría de catalanes que desean que el futuro de Cataluña no se base en conflictos permanentes con el resto de España. Una mayoría que quiere concentrar sus esfuerzos en mejorar la situación económica y personal de su familia y arrimar el hombro para que el país salga de la crisis, y que sabe que para ello el sosiego institucional también es necesario. Una mayoría que coincide con el amigo Felipe y la ministra Carmen cuando en un artículo reciente afirmaban que la concepción de España como nación de naciones nos fortalece a todos. Dicho esto, también hay que decir que esta mayoría igualmente tiene un deseo irrenunciable. Cataluña debe ser aceptada, respetada y reconocida tal como es. Quiere que reciba un trato más justo y equitativo en el esfuerzo común, y no lo ha recibido durante mucho tiempo, en múltiples ocasiones, la última a finales de junio con la sentencia del Tribunal Constitucional. Modestamente, y ahora sí que acabo, creo representar esta Cataluña, que es exigente pero solidaria, la de los que se quieren quedar y no la de los que se quieren ir. Nada más, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, presidente. Hay, como podía imaginarse, muchas preguntas. Voy a ir trasladándoselas. Y si le parece, empezamos por esta de Enrique Sopena, director del Plural.com. Dice, ¿es posible todavía movilizar a la mayoría de los españoles / catalanes o catalanes / españoles que votan en Cataluña y a los abstencionistas desencantados? ¿Cómo hacerlo? Bueno, yo creo que sí que es posible y al menos yo me voy a dedicar a lo largo de este mes y medio, nos vamos a dedicar
todas las personas que creemos en este proyecto que un poco a grandes rasgos les he descrito. Yo creo que en Cataluña, como en España, hay una minoría que opina, que está más presente, y hay una mayoría que calla, que no quiere decir que otorgue. Una mayoría más silenciosa, una mayoría que no tiene tampoco, que no sigue directamente la política, el día a día de la política, pero que espero a la que seamos capaces de convencer de lo mucho que se juegan en estas elecciones. En estas elecciones, porque son importantes por las circunstancias que he descrito, las de carácter institucional, pero también por la situación económica en la que vive nuestro país. Y, por supuesto, que creo que es posible y, evidentemente, es, repito, a lo que nos vamos a dedicar, a tratar de movilizar al electorado a ese gran porcentaje que apuntan las encuestas de personas que no han decidido que van a votar o que no han decidido tan siquiera si van a ir a votar. Yo creo que es fundamental, a pesar de que hay factores adversos para este trabajo. Los factores derivados de la situación económica, que evidentemente no ayuda a movilizar, especialmente a determinados sectores sociales, y también otros factores como el descrédito, podríamos decir, de la política y de las instituciones para dar, entre otras cosas, respuesta a los problemas que tiene el ciudadano de la calle. A pesar de esas circunstancias, yo creo que no solo estamos obligados, no solo por obligación, sino por convicción, vamos a tratar de hacerlo, y yo creo que en ese sentido los partidos, el resultado de los mismos se sabe cuándo acaba, pero no cuándo empieza. Y ahí, en este partido pues hay algunos que, bueno, parece como si el partido ya lo hubieran jugado y ya hubieran decidido quién ha ganado, quién ha perdido, en fin, hasta quién tiene que cambiar de entrenador. Y en eso, francamente, si repasan un poco la historia, verán que a lo largo de la historia también y de las citas electorales ha habido sorpresas. Las batallas se pierden si no se dan, y por supuesto nosotros la vamos a dar, y la vamos a dar para tratar de ganar, porque creo que se puede ganar. Carlos Segovia, del diario El Mundo, le pregunta cómo convencer a los ciudadanos que compren los nuevos bonos de la Generalitat. Pues miren, por la seguridad que da una institución, por el tipo de interés, porque estas cosas se hacen por interés. Yo no creo en la inversión por razones patrióticas, o sea, que la gente, pues, porque no es la primera vez que se hace, y porque es un mecanismo como otro para acceder a obtener recursos, dado que los mercados pues están cerrados, no para la Generalitat de Cataluña, digamos, para la última comunidad autónoma que ha intentado colocar una emisión fuera, pues es una comunidad que no está muy lejos de aquí y también renunció. Nosotros vamos a utilizar este mecanismo como se utilizó, repito, en el pasado, y no creo que tengamos que hacer muchos esfuerzos, Le puedo garantizar que estoy convencido de que no tendremos problemas para colocar esta emisión entre los particulares. Presidente, ¿cree usted conveniente, posible, necesario en este momento que Cataluña tenga un concierto económico como disfruta ya el País Vasco y Navarra? Bueno, yo creo que, a ver, aquí existe a veces una confusión. Hay quien se piensa que el concierto es, un poco la solución a los problemas, a todos los problemas, y la situación, entre comillas, que podríamos decir de privilegio de vascos y navarros tiene orígenes históricos que recoge la Constitución, pero además, digamos,
La situación, entre comillas, podría decir de privilegio, no es tanto el concierto como el cupo, digamos, porque lo importante no es el mecanismo, sino que es el cupo. Al final, ¿cuánto pagas de cupo al Estado por los servicios, podríamos decir, que presta el Estado a la comunidad? Yo soy de los que cree, como supongo que muchos, primero que el concierto no tiene encaje constitucional y estatutario, digamos, en el caso de otras comunidades que no sean las recogidas en la Constitución, que por razones históricas lo tenían. Nosotros defendimos un estatuto que recoge un modelo de financiación que después ha desarrollado la modificación de la LOFCA. Eso lo hicimos hace 4 años, lo votaron los ciudadanos de Cataluña y a pesar de las vicisitudes del Estatuto y del Tribunal Constitucional creo que hay que ser coherente. Lo que no se puede es defender una cosa y al cabo de 3 días tirarla a la basura y decir esta no vale y ahora vamos a plantear no sé qué porque vienen elecciones y a plantear una propuesta que no es ni tiene encaje en la Constitución, ni es viable jurídicamente ni políticamente. Y que además con los parámetros, desde luego, del cupo sería insostenible para el conjunto. Como muy bien saben las personas que hayan hecho una mínima aproximación al tema. Solo desde el desconocimiento, o jugando con el desconocimiento, digamos, no diré con la mala fe, sino el desconocimiento, y no tampoco diré de la insolvencia, todo y que a veces lo parece, se pueden hacer propuestas como las que se escuchan estos días a este respecto. José María Brunet, del diario La Vanguardia, dice: ¿cree usted que el proceso de formación del nuevo Tribunal Constitucional permitirá una nueva etapa de esta institución que permita cierto desarrollo del Estatut? ¿Tiene ese sentido la elección del catedrático Eliseo Aja? Antonio Miguel Carmona, del Partido Socialista de Madrid, dice: si algunos artículos son inconstitucionales, ¿qué propone usted? ¿Reformar el Estatuto o reformar la Constitución? Bueno, sobre el Tribunal Constitucional lo que espero es que se renueve y ojalá bueno, en este caso, instituciones de la importancia del Tribunal Constitucional, pero valen también para otros organismos reguladores. Ojalá se renueven cuando tocan, porque esto también es es decir, las instituciones se han de renovar cuando tocan, igual que las elecciones se hacen cada 4 años. Lo que es inaudito es lo que ha pasado con el Tribunal Constitucional. O sea, esta prórroga, digamos, porque pura y simplemente a una de las formaciones políticas, como ustedes saben, pues, en fin, como eso alteraba supuestas mayorías y interesaban esas mayorías, entre otras cosas, para que hubiera una sentencia antes de la renovación sobre el Estatuto de Cataluña, pues el que se haya bloqueado la renovación. Yo creo que las reglas se tendrían que respetar y tendrían que ser sagradas para todos. No se trata de respetarlas solo cuando tú gobiernas o cuando a ti te interesan. Y a ese respecto, pues no puedo más que lamentar, digamos, no solo por el fallo de la sentencia, por la sentencia del tribunal, sino también por lo que significa de debilitamiento de una de las instituciones que creo que son importantísimas en un sistema democrático como el nuestro. Y lo que espero es que la renovación se produzca lo antes posible. De nombres yo no voy a hablar, porque eso no creo que sea ni el momento ni el lugar para hacerlo, ¿no? Y lo que espero es pues, que haya personas con visión de Estado, con mayúsculas, eso de Estado. Rodrigo Martín, de Hispanidad.com. Perdón, la segunda parte de la pregunta, que era qué pasará con los artículos que el tribunal... Bueno, depende de cada artículo. Hay determinados artículos y prácticamente un título que son perfectamente recuperables modificando la Ley Orgánica del Poder Judicial, por ejemplo, todo el título de justicia. Pues eso es lo que hay que hacer. Dentro del marco del Estado de Derecho y con las normas de las que nos hemos dotado es posible recuperar el contenido del Estatuto sin poner en entredicho, en este caso, el Estado de Derecho, sino todo lo contrario.
El presidente González se ha puesto hoy a su disposición, estará a su lado cuando usted se lo pida. Y Rodrigo Martín, de Hispanidad.com, le pregunta qué líderes nacionales le apoyarán en su próxima campaña electoral. David Portabella, del diario Avui, dice: José María Barreda ya ha dicho que prefiere una campaña regional. ¿Usted prefiere a los ministros y a Zapatero haciendo campaña con el PSC o que se queden en Madrid? Mire, yo creo que en unas elecciones siempre el papel protagonista lo ha de tener el candidato. Si son unas elecciones locales, pues es el candidato a alcalde. Eso es. Y luego, pues, obviamente, si puede contar con personas que son referentes para una parte importante de la opinión pública y del electorado, pues me parece que sería un error no hacerlo. En ese sentido, yo agradezco mucho el ofrecimiento que hacía Felipe aquí, que responde a una petición, además, que le he hecho todo, y que él siempre ha tenido esa predisposición y siempre ha venido a las campañas. No es una novedad. La campaña de las europeas vino, y en más de una ocasión. Digo las europeas porque fueron las últimas. Y, por lo tanto, pues habrá participación de líderes que dicen nacionales, pues habrá la normal. Las cosas han de ser normales, o sea, no es ahora que no vengan, ahora que vengan todos, no, pues una presencia normal, digamos, el papel fundamental lo han de tener los candidatos y el candidato y por supuesto, contar con todos aquellos amigos y compañeros que nos quieran apoyar, que afortunadamente son muchos, yo no... Saturio Sanclimens le pregunta por su predisposición para los debates. ¿Habrá debates entre usted y Artur Mas? ¿Serán debates solo a dos? ¿Cuántos, cómo y dónde? ¿En castellano o en catalán? Bueno, respecto a los debates, tradicionalmente en Cataluña solo se celebraba un debate, digamos, que era un debate pues, con los candidatos de las formaciones políticas parlamentarias. Así fue hace 4 años, así fue hace 8... y así fue durante los 23 años que gobernó Jordi Pujol. Nunca hubo un cara a cara, nunca aceptó hacer un cara a cara con el candidato socialista, nunca. Yo he manifestado no solo mi predisposición, sino que lo he formulado de una manera muy clara. Yo quiero hacer planteé un par de debates, tampoco se trata de hacer muchos más, pero sí un par de debates caras a cara, aparte del debate a 6, que se celebrará, sin ningún género de dudas, en la televisión pública catalana. Pero un par de debates, un par de caras a cara. Es la primera vez que un presidente de la Generalitat lo propone, porque, repito, los que lo fueron y se presentaron a la reelección nunca lo propusieron, ni lo aceptaron, ni aceptaron las peticiones cuando se le formularon. Me refiero durante los 23 años de Convergencia y Unió. Y la propuesta es clara: 2 caras a cara que sean, además, en medios que se complementen. Para entendernos, uno podría ser uno público, otro podría ser privado, tratando, obviamente, de llegar a la máxima audiencia. A mí yo lo que quiero con los caras a cara es llegar al máximo de ciudadanos de Cataluña. Yo no sé si eso es lo que le interesa, en este caso, a mi contrincante. Y a ese respecto, obviamente, no tengo problemas en el tema de los idiomas. Es normal que el debate a 6 pues, en la televisión pública será en catalán, como lo ha sido siempre. Es normal que si se hace un debate, un cara a cara entre los dos, en la televisión pública catalana sea en catalán, bueno, no va a ser en... Y es normal que si se hace uno en un medio, digamos, privado de ámbito estatal, pues sea en la lengua de que utiliza normalmente ese medio de ámbito estatal. Yo no tengo ningún interés en negar o ignorar que hay una parte importantísima de la sociedad catalana que ve televisiones en castellano. Yo a eso no me cerraré. Ahora, de ahí a que digan que solo quiero un debate en castellano, como ha hecho, digamos, algún representante de Convergencia y Unió en un tono descalificativo e insultón, va a un abismo. Por lo tanto, emplazados están 2 debates.
dos debates en dos medios que sean diferentes, con audiencias que se complementen, porque al menos a mí lo que me interesa es tratar de llegar al máximo número de ciudadanos y que puedan, precisamente, poder evaluar y contrastar las propuestas de unos y de otros, en este caso, de Convergencia y Unió y del Partido de los Socialistas de Cataluña. Ramón Darío Molinari dice, a la vista de la catástrofe electoral del PSOE que pronostica Barreda y los silbidos de ayer a Zapatero, ¿qué realmente realista impedir el triunfo de CiU y el desplome del tripartito? Miguel Ángel Menéndez, de diariocrítico.com, dice, según encuestas se ha acabado el tiempo del tripartito, pero comienza el bipartito. Si es así, ¿con quién gobernaría CiU, apoyándose en quién? ¿En el PP o en el PSC? ¿Se descarta un bipartito nacionalista CiU-RC del todo? Bueno, repito que de momento todos los que nos presentamos a estas elecciones tenemos los mismos votos, que es ninguno, entre otras cosas porque todavía no se ha votado, digamos, y por lo tanto pues a los que ya han decidido cómo van a ir las cosas, pues yo les recomiendo calma, porque el partido todavía queda partido y no estamos en la prórroga, todavía queda partido. Y por lo tanto relativizo lo de las encuestas o los augures de los desplomes basándose ya sean en las encuestas o en los silbidos. Por cierto, no es la primera vez que vengo al desfile, vine en el año 2007, en aquellos momentos las encuestas decían otra cosa, como ustedes saben, y también hubo silbidos, o sea que supongo que es que hay una parte de los asistentes, convocados o no, pues que bueno, tienen esa actitud hacia el gobierno. Los que gobernamos hemos de estar acostumbrados a que nos silben y En esto yo recuerdo una frase al presidente Tarradellas que decía que la sede de un gobierno o de una administración a la que no va nadie a manifestarse es una señal de que ese gobierno pinta bien poco y poco poder tiene. Es decir, que a ese respecto yo creo que no hay que preocuparse. Política de alianzas, ¿qué puede pasar después? Pues bueno, pues eso depende de lo que digan los ciudadanos. A mí, cuando me hablan de tripartito, he de recordar, y el otro día Felipe González lo comentaba en Barcelona, me dice, claro, es que esto del tripartito es que, de hecho, en Cataluña siempre ha habido un tripartito, salvo la etapa en la que Convergencia no tuvo mayoría absoluta, pero los últimos dos legislaturas de Pujol hubo un tripartito, Convergencia Democrática de Cataluña, Unió Democrática de Cataluña y el Partido Popular. Eso es un tripartito también. Cuando se intenta contraponer, digamos, tripartito o un gobierno fuerte de Convergencia y Unió, de Convergencia, de Unió y del Partido Popular, porque el Partido Popular, siempre que han sumado, han pactado. Eso es un tripartito también. No sé si en el programa de ese tripartito figuraría el concierto o no, todo, pero, en fin, eso es... Pero repito que... Primero han de hablar los ciudadanos y después ya hablaremos de política de alianzas. Porque las alianzas se hacen en base, entre otras cosas, a si te pones de acuerdo en un programa de gobierno. Yo sobre eso ya me he pronunciado. Hay cosas que incorporaría y hay otras cosas que no incorporaría y por las que evidentemente no pactaría, con determinadas condiciones, entre comillas, que algunas formaciones políticas ya han formulado. David Portadella, del diario Avui, vuelve a preguntar, esta vez dice, pensando en la ministra Chacón y en su futuro, ¿España está más preparada que Cataluña para tener una presidenta? Y Carlos Pastor, de Europa Press Televisión, dice, ¿cree usted que Corbacho es realmente un activo para las listas del PSC, teniendo en cuenta la situación de desempleo y la reforma laboral? Bueno, pues el futuro de Carmen Chacón, que está aquí delante, es, yo creo que esplendoroso. Mire, yo creo que nuestras sociedades están cada vez más preparadas para que una mujer pueda asumir cualquier cargo, digamos, cualquier cargo. Yo creo que a ese respecto es una discusión que es un poco absurda, pero
digamos, en estos momentos no me consta que Carmen sea candidata en estas elecciones, como es bien sabido, y por lo tanto lo que estoy convencido es que ha tenido y tiene un gran papel en la política española. Eso es lo que... Celestino Corbacho, que si es un gran activo, yo creo que sí. Vamos, ni que él fuera el responsable de los millones de parados. Es decir, es que sería una interpretación absolutamente simplista y creo que absolutamente injusta, digamos. Creo que la coyuntura internacional y la situación económica algo tiene que ver, más allá del margen de maniobra que tiene un ministro, digamos. Y a este respecto, digamos, es un ministro que ha estado y que ha dado la cara delante de una huelga, digamos, y afrontando una reforma seguramente incomprendida por determinados sectores, pero absolutamente necesaria. Doña Carmen, ¿quiere usted intervenir por alusiones? No. Me lo esperaba. Fernando Jáuregui, del diario Crítico.com, dice, ¿qué le parece el término postzapaterismo? José Manuel González Huesa, de Servimedia, dice, ¿cree que es un buen momento para plantearse el relevo de Rodríguez Zapatero o debe mantenerse como cabeza de cartel en las elecciones generales de 2012? Pedro del Rosal, de la cadena SER, dice, el pulsómetro de la SER de hoy le da una ventaja al Partido Popular de más de 10 puntos sobre su partido y señala como candidatos preferidos al postzapaterismo, a Rubalcaba y a Bono. ¿Debe Zapatero aclarar ya si se presenta o no? ¿Son Rubalcaba, Bono o incluso la ministra Chacón buenos candidatos a la sucesión? Bien, yo por seriedad, a mí no me gusta especular, mire, no, es decir, Zapatero es el presidente del gobierno y lo será hasta que lo quieran los ciudadanos y hasta que yo sepa las elecciones no están convocadas, la legislatura ha pasado al Ecuador, pero todavía hay legislatura por delante y me parece que es él el que ha de decidir en el momento que crea oportuno el decir si se presenta o no. Eso es una... Vamos, yo a ese respecto absolutamente respetuoso con una decisión que tiene trascendencia colectiva, pero que es personal de él, que ha de ser personal de él. Y por lo tanto, todo especular que si este, que si el otro, me parece una cosa absurda, digamos. Yo desde luego no la abonaré, digamos. Y por lo tanto él ya decidirá en el momento que lo crea oportuno el anunciar si repite como candidato o no, digamos, no es, y creo que está en su derecho de hacerlo cuando lo crea oportuno, digamos. Y por lo tanto entrar en quinielas de sustitutos y tal, me parece que es un juego, digamos, ¿eh? Yo desde luego no, a ese respecto no, yo no lo abonaré. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente González. Y dicho esto, es decir, como es presidente del Gobierno, porque lo es, y secretario general del PSOE, y pues por parte al menos mía, nuestra, lo que ha de tener es respeto, apoyo y colaboración. Y las especulaciones mejor que las dejemos de lado. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente González. En nombre de Asisa, de Red Eléctrica de España y de BT, el delegado de esta última en Cataluña, don Eduardo Lafid, va a despedir el acto. Hola, buenos días. Bueno, en nombre de los patrocinadores del acto, agradecer a nuestros invitados de hoy su asistencia aquí, a don Felipe González por hacer la introducción inicial del presidente Montilla y al presidente Montilla pues, por todas las explicaciones, proyectos y programas cara a las próximas elecciones que tiene para Cataluña. Muchas gracias, les deseamos mucha suerte y a todos ustedes pues les empezamos por una nueva ocasión. Gracias.